Hare Krishna, bienvenidos, soy Chitrak Das. En primer lugar, quisiera agradecer a todos los miembros que participan en este grupo de Facebook, que es el Bhagavad Gita tal como es. Quiero agradecer a todos por la invitación para el encuentro de hoy. Quiero agradecer, como siempre, también a la comunidad que de manera virtual está presente en estos encuentros. Y hoy vamos a estudiar el Bhagavad Gita tal como es, capítulo 18, textos 63 y 64. Aum Namo Bhagavate Vasudevaya. Aum Namo Bhagavate Vasudevaya. Aum Namo Bhagavate Vasudevaya. Iti te jnanam akyatam guhyataram maya bimrishaitad asheshenaya te chasi tatakuru. Así pues te he explicado un conocimiento aún más confidencial. Delibera bien acerca de esto y luego haz lo que desees. Significado. El Señor ya ha explicado a Arjuna el conocimiento acerca de Brahmabhuta. Aquel que se encuentra en la condición Brahmabhuta es dichoso. Él nunca se lamenta ni desea nada. Esto se debe al conocimiento confidencial. Krishna también revela el conocimiento acerca de la superalma. Eso es también conocimiento Brahman, conocimiento acerca del Brahman, pero es superior. Aquí las palabras Yate Chasit Atakuru, haz lo que gustes, indican que Dios no interfiere en la poca independencia de la entidad viviente. En el Bhagavad Gita, el Señor ha explicado en todos los aspectos cómo puede uno elevar sus condiciones de vida. El mejor consejo que se le impartió a Arjuna es el de entregarse a la superalma que se encuentra en su corazón. Mediante el debido discernimiento, uno debe acceder a actuar de conformidad con las órdenes de la superalma. Eso lo ayudará a uno a situarse siempre en el plano de conciencia de Krishna, la etapa más elevada y perfecta de la vida humana. La personalidad de Dios le está ordenando a Arjuna directamente que pelee. El entregarse a la suprema personalidad de Dios va en beneficio de las entidades vivientes. No es algo que se hace por el bien del Supremo. Antes de entregarse, uno es libre de deliberar acerca de este asunto hasta donde lo permita la inteligencia. Esa es la mejor manera de aceptar la instrucción de la suprema personalidad de Dios. Esa instrucción viene a través del maestro espiritual, el representante genuino de Krishna. Texto 64. Sarva guhyatamam bhuya shrinume paramam vacha ishtosi me endradam iti tato vakshanti tehitam. Como tú eres mi muy querido amigo, te estoy exponiendo mi instrucción suprema, el conocimiento más confidencial de todos. Óyeme hablar de ello, pues es por tu bien. Significado. El Señor le ha dado a Arjuna un conocimiento que es confidencial, el conocimiento acerca de Brahman, un conocimiento aún más confidencial, el conocimiento acerca de la superalma que está en el corazón de todos. Y ahora le está dando la parte más confidencial del conocimiento, que solo se entregue a la suprema personalidad de Dios. Al final del 9º capítulo, él ha dicho, Man maná, solo piensa en mí. La misma instrucción se repite aquí para darle énfasis a la esencia de las enseñanzas del Bhagavad Gita. Esa esencia no la entiende el hombre común, sino alguien que de hecho es muy querido por Krishna, un devoto puro de Krishna. Esa es la instrucción más importante que hay en la literatura védica. Lo que Krishna está diciendo en relación con esto es la parte más esencial del conocimiento védico y solo se debe poner en práctica, y no solo lo debe poner en práctica Arjuna, sino todas las entidades vivientes. Ite jnanam akyatam guhyataram maya bim brish taita sheshena yate chasitata kuru sarva guhyatamam bhuya shrinume paramam vacha ishto sime dridamiti tato bhakshyami te hitam.
Namah Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Hanumat Prasak Swamin Iti Namine Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Hare Krishna, nuevamente bienvenidos a todos. Hoy estamos estudiando el Bhagavad Gita tal como es, capítulo 18, textos 63 y 64. En ambas traducciones del sánscrito a el idioma español, vemos que hay al menos un término que se repite y es la palabra conocimiento. Entonces, hablar del conocimiento es hablar de un tema importantísimo. El conocimiento tiene una influencia muy grande en la vida humana y en la forma que tenemos como seres humanos de comprender la realidad. Filosóficamente hablando, se ha escrito muchísimo sobre el conocimiento, tanto en el mundo oriental como en el mundo occidental. Y específicamente hay disciplinas filosóficas que analizan el conocimiento. Ahora bien, un punto interesante en esta cuestión es que un filósofo europeo de principios de la modernidad o del Renacimiento decía que el conocimiento es poder. Es decir, los seres humanos comparados biológicamente con ciertos animales estamos en desventaja. Es decir, hay funciones o hay actividades que pueden desarrollar ciertos animales que en realidad por cuestiones de orden físico, por cuestiones de tipo biológicas, nosotros como seres humanos no podemos hacer. Y sin embargo, el ser humano es una especie que se ha desarrollado muchísimo en el planeta. Digo, para bien y para mal, porque hay muchísimos aspectos positivos que se producen como consecuencia de las acciones humanas, pero también el ser humano está cometiendo a veces grandes males a la propia especie humana, a los animales y también a la naturaleza. Pero en definitiva, el conocimiento es para muchos una herramienta. El conocimiento es un poder, porque el conocimiento nos permite transformar el mundo en que vivimos y también el conocimiento nos permite transformarnos. De ahí que hablar de conocimiento no es un tema aleatorio o no es un tema secundario, porque del conocimiento va a depender que podamos liberarnos de muchísimos errores. Es decir, día a día nos involucramos en determinados tipos de acciones que requieren un saber específico para poder ejecutarlas de manera cabal. Es decir, nosotros como seres humanos tenemos múltiples necesidades. Y el conocimiento es esa herramienta que nos permite hacer las cosas bien. El conocimiento es ese instrumento que nos permite ser exitosos en lo que hacemos. ¿Es el único factor que nos permite lograr una actividad bien hecha? Por supuesto que no. Pero es un ingrediente, el conocimiento, que no puede faltar. Sin conocimiento nosotros somos manipulables. Piensen ustedes que en el siglo XX, en la década del 60, Occidente estaba atravesando, o algunos países de Occidente estaban atravesando por una inconformidad respecto del sistema imperante. En esa época había cierto tipo de personas que se dedicaban a la búsqueda de una alternativa para su iluminación espiritual de manera diferente a lo que podían ofrecer las religiones tradicionales practicadas en Occidente, y muchas veces uno se encuentra con una variedad de oferta importante, podríamos decir, al utilizar un término un tanto mercantil, dentro del ámbito de la espiritualidad. Uno podía ver que en la década de los 60 y 70 en Estados Unidos y Europa llegaban yogis, swamis, gurus, y si uno realmente no posee un conocimiento claro, o si uno no poseía un conocimiento claro,
podía ser directamente manipulable por formas de pseudo espiritualidad. Y digo, uno podía ser manipulable al no poseer conocimiento, de manera tal que no se podía distinguir lo artificial de lo real en cuanto al proceso que verdaderamente nos permite avanzar en la vida espiritual. Y esto no es un dato histórico solamente o una curiosidad del pasado. Hoy también hay muchísimas personas que están buscando enriquecerse en sentido interior, que están buscando un estado superior de conciencia, y si carecemos de auténtico conocimiento, también podemos ser manipulables por pseudo espiritualistas, por comerciantes de la religión, por personas que de alguna manera se muestran como autoiluminadas, o personas que crean sus propios procesos manufacturados, hechos en casa, de avance espiritual, o por personas que no tienen la formación específica ni la aptitud real para guiarnos en nuestra vida espiritual. O sea, fíjense qué importante que es el conocimiento que al menos nuestras familias en general desde muy pequeños nos llevan a instituciones educativas. Porque es importante que una persona progresivamente a lo largo de su vida vaya adquiriendo paso a paso diferentes tipos de conocimiento. Porque ese conocimiento es poder, porque ese conocimiento nos da la capacidad para hacer, para construir, para desarrollarnos, para crecer. Y además el conocimiento nos permite poder diferenciar lo auténtico de lo fingido, lo superficial de lo esencial, y no solamente en el ámbito de las materias, podríamos decir, habituales de estudio en el plano académico, porque de alguna manera todos tenemos diferentes niveles de formación dentro de un sistema educativo, y podemos distinguir de alguna manera qué es verdad o qué es algo erróneo en el ámbito matemático, en el ámbito histórico, en el ámbito de la química, de la física. Pero además el conocimiento es importante para liberarnos de la ingenuidad espiritual. El conocimiento es importante para que en la búsqueda espiritual podamos distinguir qué es lo esencial y qué no lo es, y qué es lo auténtico y qué es lo fingido. Es decir, el conocimiento también es importante en el plano espiritual porque nos puede permitir detectar dónde hay pseudo espiritualidad, dónde hay procesos que en realidad no tienen ningún tipo de fundamento real y que en consecuencia no pueden dar ningún tipo de beneficio concreto. Ese beneficio espiritual que de alguna manera se deriva como subproducto en la práctica, en este caso, del yoga. Entonces, el conocimiento en última instancia es un factor muy importante porque nos libera de la ignorancia. Y esto nos lleva a que en realidad existen diferentes tipos de conocimiento. Por un lado tenemos el conocimiento material. El conocimiento material es un tipo de información que está relacionada con nuestra esfera de acción inmediata. Es un conocimiento que tiene que ver con, por ejemplo, ante la necesidad de recobrar la salud, obtener información acerca de medicina, en el ámbito de las construcciones, poder recurrir a información válida en el terreno de la arquitectura, de la ingeniería, en el campo de la comprensión de los seres vivos, poder acceder a una información de tipo biológica. Es decir, el conocimiento material siempre tiene relación con nuestras esferas más cotidianas de vida. Incluso podríamos decir con esferas pragmáticas de nuestra existencia, porque el conocimiento material nos permite resolver cuestiones de índole práctica que se necesita para el desarrollo de una vida civilizada, de una vida organizada y progresiva en sentido específicamente material. Y una característica de ese conocimiento material, independientemente de dónde provenga, porque en el terreno filosófico hay toda una discusión,
si es que el conocimiento es algo que está en nosotros o si es que el conocimiento es algo que adquirimos. Es decir, si es que el conocimiento es esa información que se produce cuando nuestros sentidos entran en contacto con los objetos externos, y de ahí que estos objetos producirían, al entrar en contacto con los sentidos, determinadas impresiones, y esas impresiones generarían contenidos mentales, es decir, ideas, y de ahí obviamente se produciría el conocimiento. En el terreno opuesto tenemos actitudes o posicionamientos más racionalistas, que consideran que el conocimiento ya está en uno, que hay ideas que en nosotros son de alguna manera propias, o en términos más filosóficos, ideas innatas, las cuales podemos acceder a ellas de un modo concreto al poder partir de un determinado método que nos permita lograr claridad y distinción en aquello que conocemos. O por ejemplo, la teoría de la aletheia platónica. Él decía que conocer es recordar, porque para Platón todo el conocimiento ya está previamente contenido en el alma. El alma ya ha podido adquirir ese conocimiento de lo eterno. Ahora solamente tenemos que descubrirlo, revivirnos, reencontrarnos con eso que en realidad ya sabemos. Pero independientemente de que, partiendo de la base de que el conocimiento es poder, de que el conocimiento es un instrumento muy potente en sentido material y en sentido espiritual, porque nos libera de la ilusión, nos libera de la ignorancia, nos libera de la manipulación, nos hace libres. Independientemente de que el conocimiento provenga de la razón, provenga de los sentidos o de la combinación de ambas fuentes, el conocimiento material tiene la característica de ser siempre mutable, ser siempre cambiante, está en constante transformación. El conocimiento material se encuentra sometido a un proceso de flujo, de devenir, desde el momento en que se produjo hasta el día de hoy, que se sigue actualizando. Ahora bien, a diferencia del conocimiento material, tenemos un conocimiento que es espiritual. Y ese conocimiento espiritual no es un factor del que podamos prescindir aquellos que estamos interesados en el autoconocimiento, aquellos que estamos interesados en el descubrimiento del ser. Es decir, el conocimiento espiritual no es un factor que pueda o no formar parte de nuestro proceso de avance espiritual. Es decir, el conocimiento es un factor estrictamente necesario. El conocimiento es un factor que en la vida espiritual no se puede prescindir de él. Porque como dijimos previamente, si no tenemos conocimiento somos ingenuos. Si no tenemos conocimiento no podemos distinguir lo correcto o lo incorrecto. No podemos distinguir ni siquiera quiénes somos en nuestra esencia más profunda. Sin conocimiento ni siquiera podemos comprender nuestra propia identidad como seres espirituales. Y así como el conocimiento material permite el avance en el plano fenoménico, el conocimiento espiritual permite nuestro progreso en la ciencia del ser, permite nuestro desarrollo interior. El conocimiento espiritual permite que alcancemos la autorrealización. Y este punto es muy importante. Entonces, cuando hablamos de conocimiento, tenemos que entender no solamente su importancia, no solamente la manera en que se clasifica, sino también el alcance que tiene el conocimiento en la vida humana. Porque en realidad es un factor muy limitante, es un factor muy superficial y poco profundo pensar que el conocimiento se reduce a la acumulación de datos. O sea, esa es una función en realidad bastante obvia, bastante de sentido común respecto del conocimiento. Pero acá tenemos que trascender esa visión limitada, porque el conocimiento no se limita a la mera acumulación pasiva de información. Eso puede ser un aspecto inicial, un aspecto básico, pero el conocimiento es mucho más que eso en realidad. Es decir, el conocimiento es un fundamento sólido
para tomar decisiones. Es decir, el conocimiento es la base necesaria para que tengamos un punto de partida estable en cualquier tipo de actividad. Es decir, el conocimiento es necesario tanto al momento de estudiar una carrera universitaria, el conocimiento es necesario al momento de ejercer una profesión, el conocimiento incluso es necesario al momento de ejercer un oficio productivo. ¿Y cuán importante todavía es el conocimiento en la vida espiritual? Porque el conocimiento tiene que ser la base sólida a partir de la cual podamos construir un avance espiritual sostenido en el tiempo. Sin conocimiento, perdemos de alguna manera el empuje en la vida espiritual. De hecho, Srila Prabhupada definía en el Néctar de la Instrucción al entusiasmo, que es uno de los 3 factores fundamentales según Rupa Goswami en el avance espiritual, junto con la paciencia y la confianza. Y Srila Prabhupada definía entusiasmo como esforzarse con conocimiento en el proceso de conciencia de Krishna. O sea que el conocimiento, además de acumular información o además de ser la sumatoria de ciertos datos, el conocimiento es un factor que nos impulsa a progresar en una actividad. El conocimiento es ese suelo, es esa base, es ese terreno sólido que nos permite poder construir de manera progresiva algo que sea valioso en la vida, tanto en la vida material como también en la vida espiritual. Y el conocimiento, además de este fundamento, es un criterio. Es decir, el conocimiento es una especie de elemento de medición para analizar la toma correcta de decisiones. El conocimiento nos permite distinguir aquello que nos eleva y aquello que nos degrada. El conocimiento nos permite diferenciar al momento de toma de decisiones el camino correcto a seguir. Por eso, el conocimiento no tiene únicamente una dimensión intelectual en cuanto a acumulación de datos. El conocimiento tiene también una función de tipo moral, porque nos permite distinguir la virtud de lo que no lo es. Nos permite distinguir las cualidades divinas de las cualidades que no lo son. Nos permite comprender, como explica Krishna en el capítulo 16 del Bhagavad Gita, cuáles son las cualidades del carácter que nos elevan, como ese tipo de cualidades que Krishna afirmaba en dicho capítulo que Arjuna poseía, y poder distinguir esas cualidades de aquellas que nos degradan, de aquellas que provocan cautiverio dentro del mundo material. Y ese factor conocimiento es fundamental. Y no solamente en sentido teórico, el conocimiento es fundamental en sentido existencial y por lo tanto el conocimiento es fundamental en sentido espiritual, porque conduce a la autorrealización. Y en cuanto a conocimiento, además de su importancia, de su clasificación y de la impronta que el conocimiento tiene en nuestra existencia real, específicamente en los 2 significados que estamos analizando hoy del capítulo 18 del Bhagavad Gita, texto 63 y texto 64, vemos que el conocimiento se encuentra de manera escalonada. Es decir, en estos significados vemos que no todos los conocimientos son iguales, en el sentido de que no todo el conocimiento se encuentra en el mismo plano. Por lo tanto, si leemos cuidadosamente los significados de los textos de hoy, podemos observar que en el conocimiento hay una cierta jerarquía que va desde el grado más básico hacia el grado más elevado. Tal como Srila Prabhupada explica en los significados que leímos hoy, hay un tipo de conocimiento que puede ser denominado como conocimiento confidencial. Y ese conocimiento tiene que ver con la superación de la concepción material de la vida.
Ese conocimiento tiene que ver con el hecho de liberarnos de la búsqueda de resultados que son temporales como consecuencia de nuestras acciones. Es decir, el conocimiento confidencial apunta a la comprensión de lo eterno. El conocimiento confidencial apunta a la comprensión de lo divino. El conocimiento confidencial apunta a la comprensión de lo omnipresente, de aquello que no es captado a través de los sentidos. Es decir, el conocimiento confidencial, en otras palabras, apunta a la realización de Brahman, de ese aspecto del absoluto que está más allá de la comprensión lógica, que está más allá de la comprensión sensorial, ese aspecto de la divinidad que es eterno, que es omnipresente, pero que a su vez es impersonal. Es decir, cuando hablamos de Brahman no hacemos referencia a alguna entidad que pueda ser captable a partir del sentido común, sino que hacemos referencia al brillo corporal que emana de la forma eterna de Krishna. Y esa comprensión del Brahman impersonal es conocimiento confidencial. Y como se afirma en el significado, en la etapa Brahma-Bhuta, cuando uno se encuentra liberado del contacto con la materia, entonces uno está en un estado trascendental, en un estado superior. Y eso es, de alguna manera, un comienzo de comprensión en la vida espiritual. Pero si hablamos de niveles de conocimiento, si hablamos de que hay diferentes tipos de conocimiento y de que hay una jerarquía en el conocimiento, también a partir del análisis de los significados que leímos hoy, vemos que más allá del conocimiento confidencial está el conocimiento más confidencial, que es un conocimiento todavía mejor, y es el tipo de conocimiento acerca de Paramatma, del aspecto localizado de la divinidad que se encuentra en el corazón o en el interior de cada ser individual dentro del mundo material. Hace 5000 años atrás, como todos ustedes saben, Krishna tenía una relación de amistad con Arjuna y tenía una muy buena relación con los 4 hermanos de Arjuna, con los Pándavas, con Yudhishthir, con Bhima, con Nakul y Sahadev. Y aunque los Pándavas atravesaron todo tipo de dificultades, aún siendo amigos personales de Krishna, Krishna siempre estuvo ahí para apoyarlos. En los eventos más complejos de la vida de los Pándavas, ellos siempre recibieron el apoyo incondicional del propio Krishna. Entonces, cuando después de toda una serie de grandes tribulaciones que explica el Mahabharata, que comenzaron desde que los Pándavas eran muy pequeños, hasta el momento en que Yudhishthira obtiene un reino. El punto es que en un momento, cuando los Pándavas estaban establecidos en su reino, Krishna iba a dejar ese lugar para ir en su cuadriga de vuelta a su ciudad. Y antes de irse, la tía de Krishna, la reina Kunti, comenzó a ofrecerle oraciones. Y entre esas oraciones ella dijo que Krishna es el controlador supremo, que Krishna es el tiempo eterno, que Krishna es la superalma, que Krishna es aquel que asigna el resultado de la acción de cada entidad viviente. Y obviamente toda esa descripción de determinadas cualidades de Krishna están haciendo sin lugar a dudas referencia a esta jerarquía del conocimiento comprendido como conocimiento más confidencial, porque se está hablando de Paramatma, la superalma. Pero además del conocimiento confidencial y del conocimiento más confidencial, tenemos, en base a la lectura de los significados de hoy, una jerarquía superior respecto de lo anterior, y es el conocimiento esencial. Es, en realidad, el conocimiento conclusivo y final de toda la literatura y de toda la filosofía védica. Es decir, dentro de la antigua cultura de la India se produjeron cientos y cientos y cientos de textos acerca de diferentes niveles de vida espiritual. Es decir, en la antigua cultura védica se produjeron en sánscrito muchísimas obras con conocimiento acerca del ser,
acerca de la manera en que podemos avanzar en la vida espiritual y también acerca de las diferentes formas en que podemos entrar en contacto con la divinidad en sus diferentes aspectos. Pero en realidad, de todo ese inmenso conocimiento se puede sacar una conclusión última, y es que en realidad tenemos que restablecer nuestra relación eterna con Krishna. O sea, antropológicamente hablando, desde el punto de vista filosófico, sabemos a partir del capítulo 2 del Bhagavad Gita, tal como es, que no somos el cuerpo material, que somos almas espirituales. Y como almas espirituales somos partes eternas de Krishna, y nuestra autorrealización, nuestra plena perfección y nuestra máxima felicidad está en restablecer esa conexión eterna de amor que tenemos con Krishna, y de restablecer esa relación en algunas de las diferentes razas o velocidades que son propias del ser espiritual en su estado de perfección. Esa entrega amorosa a Krishna es la esencia de todo el conocimiento védico. Y alcanzar ese estado es muy superior a obtener una realización confidencial de la naturaleza del Brahman impersonal. Alcanzar ese estado de revivir nuestra relación eterna y amorosa con Krishna a través de la entrega es muy superior al conocimiento más confidencial que implica comprender el aspecto de la divinidad como Paramatma. Porque en este conocimiento esencial se trata de restablecer el vínculo eterno que hay entre el ser individual y el ser supremo a través de una relación personal. Y si nosotros supiésemos todos los himnos del Rig Veda, y si supiésemos toda la métrica para pronunciar perfectamente los mantras védicos, y si fuésemos expertos en conocer todos los rituales, y si fuésemos expertos en el conocimiento de la lógica para distinguir la materia del espíritu, y si fuésemos muy expertos en practicar todos los tipos de asanas yógicos y técnicas respiratorias y todo lo demás que se explica en el conocimiento védico, pero si aún así no comprendemos que la esencia de la vida espiritual se trata de revivir nuestra relación eterna y amorosa con Krishna, entonces eso significa que no llegamos a la conclusión o a la finalidad del conocimiento védico en sí mismo. Entonces, este punto es muy importante. A lo largo de todo el Bhagavad Gita, lo que Krishna está ofreciéndonos es específicamente conocimiento. Krishna nos da esa herramienta fundamental para trascender la ignorancia, para trascender la ilusión, para no ser manipulables por pseudo espiritualistas. O sea, Krishna da información filosófica, Krishna da información analítica acerca de todo aquello que necesitamos saber para alcanzar la autorrealización, para alcanzar el avance espiritual, para lograr la máxima perfección. Y como vimos, toda esa información puede ser jerarquizada. Hay conocimiento confidencial, conocimiento más confidencial y conocimiento esencial. La esencia de todo conocimiento es la entrega amorosa a Krishna. Es el revivir nuestro vínculo eterno con la suprema personalidad de Dios. Y Krishna nos da la información específica respecto de todas estas cuestiones filosóficas. Pero también Krishna está señalando un punto muy importante en los textos que estamos leyendo hoy, porque luego de exponer toda esta información ante Arjuna, le dijo a su amigo, primo y discípulo: ahora ya te hablé de todo esto, pero en este momento tenés que hacer vos tu propio trabajo, tenés que poner tu parte en todo esto, es decir, tenés que deliberar bien acerca de esto y luego hacer lo que desees. Entonces, este pasaje en particular es muy significativo, porque Krishna, aun siendo un ser eterno, aun siendo la fuente de los mundos materiales y espirituales, y aun siendo un ser completamente omnipotente, tiene una actitud tan noble
hacia las almas individuales. Tiene una actitud tan madura hacia todos nosotros. Es decir, tiene una disposición tan amorosa hacia cada una de las almas. Porque en definitiva, aunque Krishna está hablando del conocimiento espiritual, aunque Krishna nos está dando ese factor necesario para alcanzar la autorrealización, Krishna no lo está imponiendo por la fuerza. Krishna no es un dictador. Krishna no es un tirano, sino que Krishna respeta la libertad de toda y cada una de las entidades vivientes. Y el texto que estamos analizando hoy es una prueba de todo esto. O sea, Krishna está exponiendo ante Arjuna la esencia del conocimiento védico, que es el Bhagavad Gita. Y la esencia del Bhagavad Gita es la entrega amorosa a la Suprema Personalidad de Dios. Pero aún siendo Krishna la máxima autoridad en el conocimiento védico, aún siendo Krishna la fuente misma de todo el conocimiento védico, no nos obliga a seguir su instrucción. No nos impone ese conocimiento por la fuerza, sino que Krishna respeta la individualidad de cada alma. Krishna respeta la libertad de todo y cada uno de nosotros. Y lo que le está diciendo Arjuna también es una invitación a la humanidad misma. Es decir, Krishna dice, hay que deliberar. ¿Esto qué significa? Que no hay que practicar vida espiritual de manera ciega. No hay que practicar vida espiritual de manera fanática. No solamente que no debemos ser manipulados en sentido material, ni por los políticos, ni por los grupos de poder económico, ni por los medios masivos de comunicación, ni por las modas, ni por los prejuicios dominantes en cada etapa histórica de nuestra sociedad, sino que además tampoco debemos ser ingenuos o manipulables en la vida espiritual. En la práctica de la vida espiritual tiene que intervenir nuestra capacidad de análisis, nuestra capacidad de discernimiento, nuestra inteligencia, para que podamos discernir cuál es el modo correcto de actuar, para que podamos comprender específicamente de qué se trata la vida espiritual, cuáles son sus fundamentos, qué se logra cuando uno practica vida espiritual. ¿Por qué de alguna manera la vida espiritual es tan superior a la vida material? Entonces, Krishna es la suprema personalidad de Dios. Krishna es la fuente de todo y también del conocimiento. Pero aún así no nos hace seguir ciegamente nada. Nos pide que deliberemos. Nos pide que analicemos cómo aceptamos la instrucción de Krishna y la instrucción del maestro espiritual. Nos pide que analicemos cuáles son los medios más idóneos para un avance progresivo en nuestra vida espiritual. Nos invita a que comprendamos los fundamentos de lo que estamos haciendo. Nos invita a que comprendamos la naturaleza del proceso mismo y los diferentes estadios de avance espiritual. Y además un punto muy importante, esta deliberación nos permite comprender que, aunque practicamos servicio devocional, es un beneficio enorme que recibe el alma condicionada cuando se dedica a la práctica del yoga. Es decir, uno mismo puede, con su propia capacidad de análisis, darse cuenta que en la práctica de este tipo particular de Bhakti Yoga, uno tiene una meta que es muy elevada, que es la entrega amorosa y el restablecimiento de nuestra relación eterna con Krishna. Y uno puede ver cómo, incluso si todavía no hemos llegado a ese punto de perfección, cómo hemos avanzado en tantos aspectos de nuestra vida, incluso como subproductos de la práctica de la vida espiritual. Cómo hemos progresado en sentido emocional,
como subproducto de la vida espiritual, cómo se ha logrado un avance en sentido moral como subproducto de la práctica de la vida espiritual, cómo hemos logrado un avance de tipo intelectual también como subproducto de la práctica de la vida espiritual. Y entendiendo que en realidad esas cosas que acabamos de mencionar no son la meta más elevada de la práctica del yoga, sino que son subproductos, pero que son reales, están ahí. Y esto también nos permite comprender que si llegamos a un punto en el que efectivamente se logre el restablecimiento de nuestra relación eterna con Krishna a través de un proceso de entrega, esa sí va a ser la máxima perfección. Ese va a ser el resultado conclusivo de nuestra práctica de vida espiritual al obtener ese estado trascendental de Krishna Prema, de amor puro e incondicionado por Krishna. Entonces, uno mismo puede analizar todo esto, uno mismo puede discernir sobre estas cuestiones. Y no es una cuestión opcional. Krishna dice en el Bhagavad Gita, te acabo de explicar todo esto, ahora está en vos el hecho de deliberar bien acerca de esto y hacer lo que desees. Entonces, nuestro deseo, y este es un punto muy importante, no puede ser un deseo ciego. Tenemos que distinguir los diferentes tipos de deseos que hay en nosotros. Entonces, el deseo, esa fuerza que nos mueve hacia algo, tiene que apoyarse también en este factor fundamental de la vida espiritual, que es el conocimiento. El conocimiento debe acompañar al deseo en la búsqueda de la meta correcta de la existencia. Entonces, el conocimiento es algo muy valioso. El conocimiento es algo muy, muy valioso, tanto en sentido material como en sentido espiritual, para tener una existencia progresiva. Es decir, el conocimiento, además de acumulación de información o de la capacidad para llevar a cabo alguna actividad de manera correcta, tiene un valor existencial y espiritual, porque nos permite comprender cuáles son los objetivos más elevados de la vida. El conocimiento nos permite comprender cuál es la meta más perfecta de todas las metas a la que puede aspirar el ser humano. El conocimiento nos permite esclarecer todas esas cuestiones, porque en última instancia el conocimiento nos permite restablecer nuestra conexión con la divinidad suprema, con Krishna mismo. Ahora bien, dentro de esta sociedad internacional para la conciencia de Krishna, el conocimiento no es algo aleatorio, no es algo opcional, sino que el conocimiento es una de las bases fundamentales de nuestra sociedad. Cuando el fundador y acharya de esta sociedad, Srila Prabhupada, vino a Occidente, trajo libros. Srila Prabhupada vino con baúles llenos de libros. Y eso es un indicador muy claro del lugar que el conocimiento, sumado a la devoción, tiene dentro de ISKCON. Entonces, en sentido práctico, para no quedarnos únicamente en definir qué es el conocimiento, de dónde proviene, para qué lo usamos o cómo se clasifica, sino que en sentido práctico, dentro de ISKCON, tenemos que darle muchísima importancia a los libros de Srila Prabhupada, muchísima importancia al momento de compartirlos con los demás, para que también puedan comprender esta dimensión espiritual de la vida. En ISKCON tenemos que comprender la importancia de generar espacios para la lectura de los libros de Srila Prabhupada. En ISKCON tenemos que comprender la importancia de generar espacios para el estudio organizado, para el estudio sistemático de todo este conocimiento, que es trascendental y que es la base de la perfección más elevada. Por eso es que no solamente en sentido institucional tenemos que impulsar la distribución, el estudio y el análisis de los libros de Srila Prabhupada, sino que también como practicantes de Bhakti Yoga a nivel individual debemos crear espacios en nuestra vida y organizar nuestros tiempos para poder tener una lectura sistemática de los libros de Srila Prabhupada, una lectura organizada de esta filosofía trascendental. Porque este conocimiento nos va a poder permitir captar la esencia de todo el conocimiento védico.
que es este acto de entrega, que es este acto de restablecimiento de nuestra relación amorosa y eterna con Krishna. Y de este modo, el conocimiento trascendental que se encuentra en los libros de Srila Prabhupada, sumada a la práctica de los diferentes procesos del Bhakti Yoga con una actitud de amor por Krishna, entonces esto nos lleva a alcanzar una vida sublime. Hare Krishna, muchas gracias. Aum Tat Sat. Voy a chequear si tenemos preguntas. Saludos para Nati Di Fiori, para Carlos Alfonso Ramos, también para Prabhu Karuña Nitai. Bien, acá no estoy observando ninguna pregunta, ningún comentario. También saludos para Alberic Resistencia Obligatoria, para Cristina Cultiva, para Vishvamitra Prabhu. Me pareció en algún momento ver alguna pregunta o algún comentario extenso que justamente ahora no estoy pudiendo leer, no sé por qué. A ver. Disculpen estas cuestiones tecnológicas. También saludos para Rubens Francisco Castiglioni. No sé por qué no estoy pudiendo leer los comentarios. Bien, acá hay una pregunta, ¿cómo enriquecer mi bhakti? Bueno, básicamente en contacto con los sadhus, en contacto con personas que están practicando el proceso de bhakti, en personas que están deseosas sinceramente de avanzar en la vida espiritual y obviamente apoyándonos también en la lectura de literatura trascendental. Bien, acá está un comentario desde Vishvamitra Prabhu. Bien, entonces sí, acá hay un punto importante que plantea Vishvamitra Prabhu y es muy cierto. El conocimiento es muy, muy importante en la práctica del bhakti, pero a veces el conocimiento, cuando se vuelve erudición y solamente erudición, se puede volver un obstáculo en la práctica de la vida espiritual. Sí, es real. Muy buen comentario, Vishvamitra Prabhu. Entonces, recuerdo literalmente un significado de Srila Prabhupada del Bhagavad Gita que dice: el conocimiento védico no es para recreación del especulador de butacas, sino para la transformación del carácter de uno. Entonces, ahí está el punto. Cuando el conocimiento se vuelve una simple información, entonces no es un conocimiento muy práctico. Y de hecho un principio que apunta contra el avance espiritual es el acumular más de lo necesario, o el recaudar más fondos de los requeridos. Upadeshambrita, Rupa Goswami. Entonces, cuando uno cultiva conocimiento de más, cuando uno se vuelve lujurioso por el conocimiento en sí mismo, como fin en sí mismo, entonces también puede ser un alimento para el ego falso, también puede ser un objeto de apego, aunque no sea algo, no sé, que se venda en el mercado o algo así, o un producto de lujo. Pero sí, más conocimiento teórico del necesario también puede ser un problema en la vida espiritual. Es más, recuerdo haber leído cartas de Srila Prabhupada sobre esto, donde había devotos que querían traducir libros así sánscritos bastante diferentes a los de la tradición Vaishnava, y Prabhupada dijo: si empiezan también a leer demasiados libros por fuera del canon, y también van a arruinar su vida espiritual. Entonces, el conocimiento en definitiva es para transformar el carácter. Si el conocimiento no transforma el carácter, y bueno, es información, es acumulación valiosa en sentido intelectual, pero no tan valiosa en sentido espiritual. O sea, básicamente el conocimiento tiene que llevarnos a saber quiénes somos,
a comprender el fundamento de todo y a restablecer nuestra relación con dicho fundamento, que es la divinidad misma. Y eso obviamente se va enriqueciendo con la práctica de la devoción y se solidifica a través de la propia realización interna de todo eso. Bueno, espero, Vishwamitra Prabhu, poder haber aportado algo. Bien, no veo otro comentario, sino que son básicamente agradecimientos. Como siempre, agradezco a todo el grupo que está dirigiendo esta página de Facebook del Bhagavad Gita tal como es. Agradezco a Madre Mahapremada, a Madre Menaka, a Prabhu Vishwamitra, a todos los demás que están haciendo tanto esfuerzo para todo esto. Quiero agradecer también, por supuesto, a los oradores que están dando clases muy, pero muy interesantes sobre todas estas cuestiones. Realmente en este grupo hay oradores de primer nivel, es un placer escucharlos, aprendo mucho de todos ellos. Bueno, agradezco también a la comunidad que de manera virtual siempre está presente en estos encuentros. Así que a pesar de todos mis defectos, a pesar de todas mis insuficiencias, yo destaco que este conocimiento a mí en lo personal me queda grande. Pero agradezco poder ser un amigo de los devotos y agradezco que estos mismos devotos me estén dando la oportunidad de zambullirme en la lectura de los libros de Prabhupada, de poder estudiarlos y de poder también practicarlo en la medida de mis posibilidades. Muchas gracias a todos, les ofrezco respetuosas reverencias. Todas las glorias a Srila Prabhupada, Aum Tat Sat. Hare Krishna.